En los pasillos de la antigüedad, los misterios históricos sin resolver se erigen como enigmas crípticos que desafían la comprensión y desafían nuestra propia comprensión del pasado. Estos misteriosos acertijos atraen a los curiosos, invitándolos a explorar los reinos de antiguos secretos que eluden toda explicación, lo que las civilizaciones desaparecidas dejaron atrás, legados desconcertantes, cuyos acontecimientos crípticos continúan desconcertando a historiadores y arqueólogos por igual. Este podría ser el lugar perfecto para el hogar perdido de Cleopatra. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Únase a nosotros en este video mientras exploramos 50 de los misterios históricos más cautivadores y sin resolver que no se pueden explicar. Número 50. La colonia Roanoke. En 1587, un grupo de ingleses liderados por un tipo llamado John White establecieron una pequeña ciudad en la isla de Roanoke, cerca de la actual Carolina del Norte. White regresó a Inglaterra para conseguir algunos suministros, pero cuando finalmente regresó a la isla en 1590, toda la pandilla se había ido, dejando a todos rascándose la cabeza. Todo lo que encontraron fueron las palabras Croatoan grabadas en un poste y algunas letras amontonadas en un árbol. El misterio de Roanoke ha mantenido a los historiadores en vilo durante años. Algunos piensan que los lugareños o amigos cercanos podrían haber tenido algo que ver, mientras que otros imaginaron que simplemente se mudaron debido a tiempos difíciles, como no tener suficiente comida o estar enfermo. Número 49. El rancho Skinwalker. Ubicado en la cuenca Uinta con sede en Utah, el rancho Skinwalker atrae con su desconcertante fascinación. Este punto de acceso vibraba con informes de caos sobrenatural, ovnis bailando en el cielo nocturno, extraños encuentros con seres de otro mundo y desconcertantes mutilaciones de ganado. Agencias gubernamentales e investigadores intrépidos profundizaron en sus misterios, desatando teorías que iban desde intromisión extraterrestre hasta experimentos militares secretos. ¿Es un portal a otra dimensión o una ventana cósmica? Los escépticos cuestionan los engaños elaborados, pero la ausencia de pruebas irrefutables solo profundizó la mística. Skinwalker Ranch se mantuvo como un rompecabezas duradero que cautivó mentes de todo el mundo. Número 48. Agujero negro. A medida que una estrella se acerca al final de su vida, sufre una transformación cautivadora y colapsa para encender una deslumbrante supernova. De esta explosión cósmica surge una entidad misteriosa, un agujero negro. Los científicos, impulsados por la fascinación, exploran estos vacíos desconcertantes, lo que provocó el apoyo constante de la NASA. El enigma que se desarrolla dentro de un agujero negro. En 2015, el venerado médico Stephen Hawking propuso una idea innovadora. Contrariamente al pensamiento convencional, teorizó que el funcionamiento interno de un agujero negro no está confinado en su interior, sino almacenado externamente. A pesar del desafío que supone descubrir los agujeros negros, la visión del Dr. Hawking despierta un optimismo renovado. Número 47. La batería de Bagdad. Un descubrimiento fascinante surgió en la década de 1930 cerca de Bagdad, Irak, la batería de Bagdad, también conocida como batería Parta. Algunos expertos piensan que podría haber sido una celda galvánica básica o una de las primeras baterías eléctricas. Lo sorprendente es que todavía nadie está completamente seguro de su finalidad. Hasta la fecha, las teorías iban desde galvanizar metales preciosos hasta usarlos en prácticas religiosas o médicas como aliviar el dolor o inducir experiencias místicas. Los escépticos sugirieron que podría ser simplemente un contenedor para pergaminos sagrados, descartando la conexión de cobre y hierro como mera coincidencia. Número 46. Los Gratos de Longyu. Escondida en el corazón de la provincia china de Zhejiang, se encuentra una maravilla críptica conocida como las Grutas de Longyu. Desenterradas en 1992, estas 24 cavernas de arenisca artificiales fueron un espectáculo de ingeniería que se remonta a más de 2 milenios. A pesar de su grandeza, el propósito detrás de su creación sigue siendo un enigma sin resolver, sin rastros históricos que nos guíen. Abundan las teorías. Algunos especularon sobre el almacenamiento, mientras que otros propusieron un significado religioso. Las cavernas, colosales y envueltas en misterio, desafían la comprensión. Número 45. El Triángulo de las Bermudas.
El Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Triángulo del Diablo, es una zona desconcertante en el oeste del Océano Atlántico Norte, marcada por Miami, Bermuda y Puerto Rico. Este extraño tramo ha sido testigo de la desaparición de numerosos barcos y aviones, lo que ha generado innumerables teorías. Algunos lo achacan a la furia de la naturaleza, el clima salvaje, las peculiaridades magnéticas o la rareza del metano, mientras que otros profundizaron en ideas descabelladas como la participación extraterrestre o una ciudad submarina escondida. Los escépticos, sin embargo, argumentaron que la reputación del triángulo está exagerada con incidentes que a menudo se deben a errores humanos, piratería o calamidades naturales. Número 44. Mar Lácteo. En enero de 1864, el capitán Raphael Sims y la tripulación del barco de los Estados Confederados Alabama tropezaron con un fenómeno misterioso que aún hoy desconcierta a los científicos. Imagen cuando el reloj dio las 8 de la tarde. No hay luna a la vista, solo un cielo despejado lleno de estrellas brillantes. De repente, navegaron desde aguas de un azul profundo hacia una mancha tan sorprendentemente blanca que dejó al capitán Sims asombrado. Este extraño encuentro, conocido como el Mar Lácteo, ha dejado perplejos a los marinos durante años. A pesar de las modernas imágenes satelitales y los esfuerzos científicos, la verdad detrás de este fenómeno sigue siendo difícil de alcanzar. Número 43. El chupacabras. Imagínese una criatura misteriosa sobre la que el chupacabras susurraba en cuentos de todo el continente americano, especialmente en Puerto Rico y México. Imagínese un ser pequeño, de 2 patas, con una espalda puntiaguda y una mandíbula distintiva. Esta criatura, conocida por atacar y sorber la sangre del ganado, especialmente cabras y ovejas, ha despertado curiosidad y miedo. A pesar de innumerables afirmaciones e historias, no hay pruebas sólidas de su existencia. El chupacabras siguió cautivando la imaginación de aquellos fascinados por las criaturas misteriosas y lo sobrenatural. Número 42. La luz Dendara. En lo profundo del templo de Hathor en Dendera, Egipto, un enigmático relieve conocido como la luz de Dendera despierta fascinación. Tallado en las antiguas murallas, esta misteriosa representación se parecía a una bombilla eléctrica moderna, un cable y una fuente de energía. Algunos sugirieron que los antiguos egipcios podrían haber poseído conocimientos avanzados sobre la electricidad, iluminando sus templos con iluminación sofisticada. Sin embargo, los egiptólogos convencionales argumentaron que la luz de Dendera simbolizaba conceptos mitológicos y religiosos más que la tecnología real. Número 41. Jack el Destripador. Un misterioso y brutal asesino en serie conocido como Jack el Destripador acechaba el distrito de Whitechapel en 1888, dejando un legado misterioso que aún atormenta las páginas de la historia criminal. A pesar de innumerables investigaciones y un intenso escrutinio, la verdadera identidad de esta misteriosa figura permaneció envuelta en la noche de los tiempos. A lo largo de los años han surgido innumerables sospechosos y teorías, cada uno de los cuales intenta desentrañar los motivos y métodos de este notorio asesino. Número 40. El disco de Festos. El disco de Festos, un hallazgo de arcilla cocida de 1908 en Creta, nos remonta a la civilización minoica alrededor del 1700 a.C., cubierto de misteriosos símbolos dispuestos en espiral. Es como un rompecabezas esperando ser resuelto. A pesar de muchos intentos, el significado del símbolo siguió siendo un misterio, lo que hizo de este disco un rompecabezas cautivador. En arqueología, los estudiosos propusieron diferentes ideas sobre su propósito. Algunos pensaban que era un objeto sagrado junto con las oraciones, mientras que otros lo imaginaban como un juego o una antigua herramienta de enseñanza. La mezcla de imágenes y líneas en el disco hizo pensar que podría ser una forma temprana de escritura. Número 39. Energía oscura. Una fuerza misteriosa envolvió casi el 68% del universo. Identificada como enigmática energía oscura, otro 27% se atribuye a la elusiva materia oscura, dejando solo una fracción para lo que la NASA denomina materia normal. Incluso las mentes más agudas en física luchan por decodificar la naturaleza y el origen de la materia oscura. La búsqueda comenzó en 1917, cuando Albert Einstein descubrió que el espacio no estaba vacío sino repleto de abundante energía. A pesar de los incansables esfuerzos, los científicos han luchado por desvelar los secretos de la energía y la materia oscuras. Número 38. La colonia perdida de Groenlandia.
En el siglo XV se desarrolló un desconcertante enigma histórico en Groenlandia, la desaparición del asentamiento del norte conocido como la colonia perdida de Groenlandia. Los vikingos nórdicos establecieron el asentamiento oriental a finales del siglo X. Sin embargo, a mediados del siglo XV estaba desierto, lo que dejó desconcertados a los historiadores. A pesar de las extensas investigaciones arqueológicas e históricas, el destino final de la colonia perdida de Groenlandia persistió como un tema candente, provocando debates y alimentando discusiones especulativas sobre su misteriosa desaparición. Número 37. El pueblo desaparecido del lago Angikuni en el vasto desierto del norte de Canadá. Una historia desconcertante resuena a través del tiempo. El pueblo desaparecido del lago Angikuni. A principios del siglo XX, una comunidad inuit cerca del sereno lago desapareció en el aire, sin dejar rastro. A pesar de las incesantes búsquedas e investigaciones, la desaparición del pueblo siguió siendo un misterio, dando lugar a una cautivadora leyenda urbana. Los escépticos cuestionan su autenticidad, considerándola una posible invención, mientras que otros se preguntan si las calamidades naturales o fuerzas extraterrestres desempeñaron un papel. Número 36. Síndrome del acento extranjero. En 2009, Karen Butler, una mujer de 56 años, se preparó para la cirugía dental que había contemplado durante un tiempo. Después de sopesar los pros y los contras con su dentista, siguió adelante. Sin embargo, al despertar, lo ordinario se volvió extraordinario. Su acento de Oregón se había transformado en británico. El desconcierto la invadió a ella y a su familia. Ninguno era británico, y el origen de este cambio lingüístico seguía siendo un misterio. Una semana después, un médico le diagnosticó síndrome de acento extranjero, una condición extremadamente rara, con apenas 112 casos confirmados hasta 2019. El número 35. El sudario de Turín. El sudario de Turín, un antiguo lienzo de lino, llevaba una débil imagen de un hombre que parecía haber sufrido la crucifixión, lo que desató siglos de especulaciones. Muchos creyeron que envolvió a Jesucristo después de su muerte, pero los escépticos lo descartaron como un engaño medieval, a pesar de que pruebas científicas como la datación por radiocarbono arrojaron resultados contradictorios. Algunos defendieron su autenticidad, sugiriendo que la imagen apareció durante la resurrección de Cristo. Mientras tanto, los escépticos proponían técnicas artísticas o reacciones naturales. Número 34. Nubes de gloria de la mañana. En la pintoresca ciudad australiana de Bourke, un espectáculo anual cautiva tanto a lugareños como a visitantes. Durante los meses de primavera, de septiembre a octubre, un misterioso fenómeno denominado nubes de gloria de la mañana adorna los cielos, transformando el paisaje en una fascinante exhibición de enormes nubes tubulares que se extienden sin fin. Este raro suceso ha convertido a Bourke en un destino muy solicitado, que atrae a multitudes de turistas curiosos. A pesar de que los científicos se aventuraron a descubrir los secretos detrás de esta maravilla atmosférica, el origen siguió siendo difícil de alcanzar. Número 33. Círculos de la cosecha. Los círculos de las cosechas, esos diseños desconcertantes que aparecen en los campos de todo el mundo, comenzaron a llamar la atención en los años 70. Ahora son una sensación mundial, con miles de formaciones intrincadas cada año. Estos patrones, que van desde círculos simples hasta formas complejas, se crean aplanando o doblando suavemente cultivos, dejándolos ilesos. El origen y el significado de los círculos de las cosechas provocaron animados debates. Algunos dicen que las fuerzas naturales, como los fenómenos atmosféricos o electromagnéticos, los crean, mientras que otros creen que es obra de embaucadores humanos o incluso de seres extraterrestres. Número 32. La señal WOW. En 1977 ocurrió un evento alucinante durante la búsqueda de vida extraterrestre. En el gran radiotelescopio EAR de la Universidad Estatal de Ohio, el astrónomo Jerry R. Eyman se topó con una señal misteriosa, posiblemente procedente del espacio exterior, que duró 72 segundos y se originó en un punto específico del cielo. A pesar de investigaciones exhaustivas, la señal, denominada señal sorpresa, seguía siendo un misterio. Algunos propusieron orígenes naturales o humanos, mientras que otros especularon con inteligencia extraterrestre. Número 31. Las piedras navegantes del Valle de la Muerte.
Las misteriosas piedras navegantes del Valle de la Muerte cautivan a todos los que oyen hablar de ellas. Imagínese rocas enormes, algunas de las cuales pesan cientos de libras, deslizándose misteriosamente sobre el lecho de un lago seco en el Parque Nacional del Valle de la Muerte en California, dejando huellas intrigantes en el suelo. Este enigma geológico lleva décadas desconcertando a científicos y visitantes curiosos. Investigaciones recientes sugirieron una explicación fascinante que involucra finas capas de hielo, viento y agua que permiten que las piedras se muevan con una fricción mínima. Número 30. Upsweep Sound. En 1991, el Laboratorio Ambiental Marino del Pacífico se propuso explorar las aguas del Pacífico. Inicialmente motivado por preocupaciones sobre los submarinos soviéticos, el equipo, inicialmente diseñado como una defensa contra amenazas potenciales, dio un giro inesperado. En lugar de detectar buques soviéticos, los operadores se toparon con un fenómeno peculiar. Durante el otoño y la primavera, un extraño sonido ascendente resonó en las aguas, descrito como una secuencia prolongada de tonos estrechos y ascendentes. El número 29. Las piedras guía de Georgia. Un misterioso monumento de granito a menudo llamado America's Stonehenge o las piedras guía de Georgia surgieron en el condado de Elbert en 1980, Georgia, compuesto por 4 enormes losas dispuestas como una estrella y coronadas con una piedra central. Contenía 10 directrices para la humanidad en 8 idiomas. El creador anónimo, utilizando el seudónimo R.C. Christian, añadió una inscripción en jeroglíficos babilónicos, griegos clásicos, sánscritos y egipcios, visualizándolos como hitos de la era de la razón. Número 28. La desaparición de la tumba de Cleopatra. El misterio que rodeaba la desaparición de la tumba de Cleopatra era como un rompecabezas atemporal del mundo antiguo. Se pensaba que Cleopatra VII, la última faraona de Egipto, y su amante, el general romano Marco Antonio, descansaban en una gran tumba después de su muerte en el año 30 a.C. A pesar de siglos de búsqueda, la ubicación de las tumbas siguió siendo difícil de alcanzar. El historiador antiguo Plutarco lo describió como una estructura espléndida llena de oro y gemas. Sin embargo, su relato proporcionó poca ayuda. Número 27. Insomnio familiar fatal. Dormir mal por la noche puede arruinar tu día y con el tiempo puede arruinar gravemente tu salud. Si no puede dormir lo suficiente, su pensamiento podría ralentizarse y sentirse cansado todo el tiempo. Ahora imagina no volver a dormir nunca más. Esa es la dura realidad para las personas con insomnio familiar fatal. Es una condición genética desconcertante que afecta a familias enteras. Comienza con síntomas leves y empeora. No dormir puede ser mortal y traer consigo problemas como presión arterial alta, visión borrosa, pérdida de peso, alucinaciones y dificultad para tragar. Con solo un centenar de casos registrados en todo el mundo, los diagnosticados suelen afrontar un destino sombrío en un plazo de 3 años, y los científicos todavía están buscando una cura. Número 26. El puente Overtown. El puente Overtown cerca de Dumbarton, Escocia, es una encantadora estructura victoriana con una historia misteriosa. Desde la década de 1950 ha surgido un patrón inquietante. Más de 600 perros aparentemente han saltado desde el puente hacia su muerte. Los lugareños y los expertos permanecieron perplejos y ofrecieron teorías como los atractivos olores de la vida silvestre o el confuso diseño único del puente. A pesar de las especulaciones, no hay evidencia concreta que respalde ninguna teoría que profundice el misterio. Número 25. Bimini Road. En 1968 se descubrió cerca de las Bahamas una misteriosa maravilla submarina llamada Bimini Road, también conocida como el Muro de Bimini. Se extiende casi media milla debajo de la superficie del océano. Está compuesto por enormes bloques planos de piedra caliza que se asemejan a una carretera. Algunos sospecharon que podría ser una estructura antigua hecha por el hombre, tal vez una carretera, un muro o un muelle. Este descubrimiento desató especulaciones sobre la ciudad perdida de la Atlántida, prevista por el psíquico Edgar Cayce cerca de Bimini. A pesar de las sugerencias científicas de que podría tratarse de una formación geológica natural, la carretera de Bimini siguió siendo un enigma cautivador. El número 24. El hombre Murray. En el vasto interior de Australia, un geoglifo colosal llamado el Hombre de Murray se extiende a lo largo de 4.2 kilómetros cerca de Murray. Descubierta en 1998, esta gigantesca figura seguía siendo un enigma que eludía la explicación a pesar de un extenso escrutinio. Algunos creían que era obra de un artista o grupo no identificado, mientras que otros especulaban sobre la participación extraterrestre o la comunicación de una civilización antigua. Número 23. Mary Celeste.
Mary Celeste, un barco que transportaba alcohol, fue encontrado abandonado en el Océano Atlántico en 1872. Curiosamente, el barco estaba en buenas condiciones, pero no se veía a la tripulación por ninguna parte, lo que dejaba atrás un misterio desconcertante. ¿Fue piratería, motín o algo sobrenatural? A pesar de muchas investigaciones y teorías, el destino de María Celeste sigue siendo desconocido, lo que lo convierte en uno de los misterios más perdurables y cautivadores del mar. Número 22. Janet Renee Field. Janet Renee Field, una mujer de 49 años de Scottsville, Virginia, desapareció misteriosamente después de una pequeña disputa con su marido, Louis, el 2 de julio. Buscó consuelo alejándose en su Subaru Forester 2010 color burdeos, pero nunca regresó. Días previos a su desaparición, la rutina de Janet parecía normal: ir de compras con Louis y comunicarse con sus padres. El misterio se profundizó cuando las llaves de su auto, su teléfono y su bolso abandonados fueron descubiertos en Zion Crossroads Park, a 20 millas de su casa. A pesar de los exhaustivos esfuerzos, los investigadores se enfrentan a un camino frío y la familia de Janet busca respuestas. Número 21. El mapa de la carrera Peary. El mapa perirracial, elaborado en el siglo XVI por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis, encierra un misterio cautivador. Este antiguo mapa retrataba notablemente Europa, África y América del Sur con sorprendente precisión, lo que despertó la curiosidad sobre las razas Piri, fuentes de información. Algunas teorías sugieren que los mapas antiguos de civilizaciones perdidas influyeron en él, insinuando conocimientos cartográficos y marítimos avanzados en la antigüedad. Otros propusieron que podría ser una recopilación de mapas más antiguos y menos precisos que crean la ilusión de la Antártida. Número 20. La Dama Babushka. La Dama Babushka, una mujer desconocida en el Palacio Presidencial John F. Los asesinatos de Kennedy en 1963 en Dallas, Texas, agregaron una capa de misterio a la historia. Con su exclusivo pañuelo en la cabeza, se la ve en fotografías y películas que capturan el evento, pero su identidad sigue siendo difícil de alcanzar. A pesar de las extensas investigaciones, el FBI no ha descubierto su identidad ni ningún metraje que pudiera haber filmado. Número 19. La criptoescultura. Ubicada en la sede de la Agencia Central de Inteligencia en Langley, Virginia, la criptoescultura es una pieza fascinante del artista James Sanborn de 1989. No es el arte típico. Esta escultura cuenta con una colección de misteriosos mensajes y códigos cifrados que han mantenido a la gente adivinando durante más de 30 años. A pesar de los numerosos intentos de descifrar los códigos, solo 3 de los 4 mensajes han sido descifrados con éxito. Número 18. El manuscrito CBU. El manuscrito CBU, descubierto en 1961 en la ciudad rumana de Cebú, es como un tesoro escondido del siglo XVI. Imagínese toparse con un documento en alemán lleno de interesantes dibujos e instrucciones sobre astronomía, metalurgia y mecánica. Lo que lo hizo súper emocionante fueron las cosas futuristas. Contenía diseños para cohetes, artillería e incluso un helicóptero. Aunque no estamos seguros de quién lo montó, algunos piensan que podría ser el genio Konrad Haas. Número 17. Los fareros de las Islas Flannan. La misteriosa historia de los fareros de las Islas Flannan se desarrolla en diciembre de 1900 en las desiertas Islas Flannan, cerca de Escocia. Los 3 porteros de la imagen, James Duckett, Thomas Marshall y Donald MacArthur, simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Su faro estaba cerrado, con una mesa puesta para 2, lo que aumentaba el rompecabezas. A pesar de una búsqueda minuciosa, la desaparición siguió sin explicación. La gente especulaba sobre tormentas, peleas o incluso fuerzas espeluznantes. Esta extraña historia ha dado lugar a libros, películas y canciones y sirve como un recordatorio cautivador de los misterios que encierra la naturaleza. Número 16. El astronauta de Solway Firth. La historia del astronauta de Solway Firth de 1964 en el Reino Unido es como un rompecabezas cósmico esperando ser resuelto. Imagínese que un bombero llamado Jim Templeton tomó una foto y ¡boom! Mostraba lo que parecía un astronauta parado detrás de su hija. La gente se mostró escéptica y trató de decir que se trataba de un engaño o un error fotográfico, pero nadie había concretado el verdadero asunto. Algunos pensaron que se trataba de un extraterrestre o un viajero en el tiempo, mientras que otros dijeron que podría ser una broma o simplemente algún truco óptico. Número 15. El incidente del Paso Dyatlov.
El incidente del Paso Dyatlov en 1959 es un misterio cautivador que se desarrolló en los montes Urales de la Unión Soviética. 9 expertos excursionistas liderados por Igor Dyatlov emprendieron un viaje que resultó trágicamente misterioso. Los 9 acabaron muertos en extrañas circunstancias. Su tienda fue encontrada abierta desde el interior, con sus pertenencias abandonadas, cuerpos esparcidos, algunos medio vestidos, otros con heridas extrañas, como ojos y lenguas faltantes. La gente adivinaba de todo, desde avalanchas hasta pruebas militares, incluso ataques de ovnis o yeti. A pesar de muchas investigaciones, la verdadera causa siguió siendo un rasguño de cabeza. Número 14. El monstruo del lago Ness. Se rumorea que una criatura misteriosa habita en el lago Ness de Escocia. El monstruo del lago Ness era como un mito de la vida real. Imagina esto, una serpiente enorme con jorobas en la espalda, algo así como un dinosaurio llamado plesiosaurio. Incluso con muchos avistamientos y supuestas pruebas, todavía no hay evidencia concreta de que exista. Sin embargo, el monstruo del lago Ness siguió despertando curiosidad e ideas descabelladas entre quienes aman las cosas misteriosas. Número 13. La Biblia del Diablo. La Biblia del Diablo, o Codex Gigas, fue una obra maestra medieval del siglo XIII y se cree que proviene de Bohemia. Imagínese un libro colosal que mide más de 3 pies de alto y pesa la friolera de 165 libras. Lo que lo hizo aún más intrigante fueron sus dibujos inusuales, como un diablo de página completa que le da una vibra espeluznante. El Codex Gigas ha tejido su red de leyendas, y algunos dicen que fue creado en una sola noche con la ayuda del diablo, vinculado a peces gordos de la historia como el emperador Rodolfo II y el rey Gustavo Adolfo. Este gigantesco libro sigue siendo un enigma sin resolver. Número 12. El caso de las máscaras de plomo. Un evento misterioso en Brasil. El caso de las máscaras de plomo de 1966 es como un rompecabezas de la vida real esperando ser resuelto. Imaginemos a 2 técnicos, Miguel Viana y Manuel Pereira de Cruz, encontrados muertos en una colina cerca de Río de Janeiro, con máscaras de plomo. Sobre sus ojos tenían un cuaderno lleno de notas misteriosas. Incluso después de muchas excavaciones, nadie descubrió por qué murieron o para qué servían las máscaras. Algunos dicen que es una cosa de culto. Otros piensan que estaban en sociedades secretas o tal vez experimentando o extraterrestres. Número 11. Martillo de Londres. En la cálida brisa de junio de 1936, Max Hahn y su esposa Emma dieron un tranquilo paseo cerca de London, Texas. Lo que empezó como un simple paseo se convirtió en un descubrimiento alucinante. Mientras deambulaban por Red Creek, vieron algo, un trozo de madera clavado en una roca. Incapaces de resistir su curiosidad, recogieron la piedra y la llevaron a casa. Lo que no sabían era que la roca guardaba un secreto. Más de una década después, su hijo la abrió y descubrió un hallazgo impactante. Un martillo de hierro de aspecto moderno, incrustado en la roca antigua. El martillo de Londres, como se le conoció, desencadenó uno de los mayores misterios de la arqueología. La roca, cuya antigüedad se estima entre 400 y 500 millones de años, ha dejado perplejos a los antropólogos modernos. Número 10. El caballo Huffington White. En lo alto de una colina en Oxfordshire, Inglaterra, el caballo blanco de Huffington se alzaba como un misterio colosal. Imagina esto, una enorme figura de más de 360 pies de largo, tallada en la tierra con tiza blanca triturada. Un caballo estilizado que cautiva por su llamativa imagen. Los arqueólogos calculan que ha estado allí desde alrededor del 1400 y que se remonta a finales de la Edad del Bronce o principios de la Edad del Hierro. ¿Pero por qué se hizo? Abundan las teorías. Algunos dicen que es un símbolo tribal, otros pensaban que tenía un significado religioso o ritual, como el culto al sol o los ritos de fertilidad. Número 9. El escritor de cartas de Circleville. Un misterioso torturador conocido como el escritor de cartas de Circleville desató una escalofriante ola de acoso en la tranquila ciudad de Circleville, Ohio, durante la década de 1970. A lo largo de los años, cientos de cartas llenas de amenazas y vulgaridades estaban dirigidas a residentes, funcionarios escolares e incluso autoridades. El escritor anónimo afirmó estar vigilando de cerca la localidad, revelando detalles personales y acusaciones. A pesar de una investigación exhaustiva, la identidad y los motivos del escritor siguieron siendo difíciles de alcanzar. Número 8. Bethany Ruby Bauer en Newton, Illinois.
Bethany Ruby Bauer, de 38 años, desapareció el 24 de julio de 2021, dejando atrás un misterioso rompecabezas. Bethany, que normalmente rotaba las tareas de cuidado con sus hermanas, tenía la costumbre de tomarse unos días libres, pero esta vez se sintió diferente. 2 días después de que la vieron por última vez, su perro y su bolso aparecieron en el porche de un familiar, junto con la revelación de que había olvidado su teléfono y sus llaves. A pesar de los esfuerzos de la policía de Newton y Jasper, Leeds fracasó y el caso de Bethany ahora está escalofriantemente frío. Número 7. El pueblo Dogon y Sirius B. Mollis. Dogon guardaba un misterioso secreto sobre una estrella llamada Sirius B, lo que desató una teoría controvertida en el corazón de África Occidental mucho antes de que los astrónomos la detectaran oficialmente. Los Dogon supuestamente sabían sobre este compañero de Sirius. Esta idea, que está en boga desde los años 1970, ha suscitado debates y escepticismo. Algunos piensan que la sabiduría de los Dogon podría provenir del encuentro con exploradores o misioneros europeos. La intriga radica en si los Dogon realmente poseían un antiguo conocimiento celestial o si es una historia tejida a través de los hilos del contacto con forasteros. Número 6. El asesino del Zodíaco. Retroceda a finales de los años 1960 y principios de los 1970, cuando el asesino del Zodíaco, una figura infame y esquiva, sembró el terror en el norte de California. A finales de los años 1960 y principios de los 1970, este asesino en serie, conocido por cobrarse al menos 5 vidas, no solo envió cartas burlonas a los medios, sino también desconcertantes criptogramas que contenían pistas sobre su identidad. Si bien un código fue descifrado en 1969, otros quedaron sin resolver, ocultando la verdadera identidad y el misterio del asesino del Zodíaco. Número 5. Las grandes ruinas de Zimbabue. Las grandes ruinas de Zimbabue eran una cautivadora ciudad de piedra construida entre los siglos XI y XV en lo que hoy es Zimbabue. Esta fue una vez la bulliciosa capital del poderoso y rico reino de Zimbabue, extendiéndose en una vasta extensión de 1800 acres. Enormes muros, torres y recintos de piedra se construyeron sin una gota de mortero o cemento. Los orígenes del sitio provocaron debates y controversias, y los primeros exploradores atribuyeron su creación a cuentos bíblicos o míticos. La investigación moderna, sin embargo, podría confirmar sus raíces en una civilización africana sofisticada, un centro de cultura y comercio. Número 4. Candelabro de Paracas. Frente a la costa de la bahía de Pisco, Perú, un antiguo acertijo intriga incluso a las mentes más agudas. El candelabro de Paracas, tallado en la península de Paracas, este colosal dibujo se extiende a lo largo de 181 metros, grabado más de medio metro en el suelo. A pesar de parecerse a un candelabro, su origen y finalidad desconciertan a los expertos. Las excavaciones revelaron fragmentos de cerámica antigua que datan aproximadamente del año 200 a.C. y que vinculan el misterioso dibujo con tribus antiguas. Número 3. El Castillo de Coral. Imagine un lugar mágico en Homestead, Florida, el Castillo de Coral, una misteriosa estructura creada por las manos de un solo hombre. Edward Leeds Calnan, un inmigrante letón, trabajó incansablemente desde 1923 hasta 1951, armado únicamente con herramientas sencillas. Sorprendentemente, talló, movió y ensambló más de 1.100 toneladas de piedra caliza coralina en intrincados muros, torres y esculturas. La construcción con piedras colosales que pesan hasta 30 toneladas desconcertó a los expertos. Leeds Calnan, una figura reservada que afirmaba poseer secretos del antiguo Egipto para mover estos gigantescos bloques con facilidad, operando principalmente de noche, mantuvo sus métodos ocultos, lo que generó teorías descabelladas. Número 2. Los gemelos Abadejo. Una historia peculiar sobre una supuesta reencarnación que se desarrolló en la década de 1950 en el Reino Unido. Después de perder a sus 2 hijas en un trágico accidente automovilístico, John y Florence Pollock quedaron desconcertados por sucesos extraños. Su hija sobreviviente, Gillian, comenzó a pronunciar palabras y a mostrar comportamientos sorprendentemente similares a los de su fallecida hermana Joanna. El escepticismo se convirtió en asombro a medida que se acumulaban extrañas coincidencias, lo que llevó a algunos a preguntarse si Joanna había regresado como Gillian. Número 1. El evento de Tunguska.
Un extraordinario y aún desconcertante suceso de Tunguska sacudió la Tierra el 30 de junio de 1908, en la remota región siberiana cerca del río Tunguska. Esta explosión masiva, aproximadamente 1000 veces más fuerte que la bomba atómica de Hiroshima, arrasó 80 millones de árboles en un área de 800 millas cuadradas. Curiosamente, ningún ser humano resultó herido. Las teorías se arremolinaron, y la principal sugería que un cometa o un meteoroide provocó una explosión en el aire. A pesar de un siglo de investigación, la causa exacta sigue siendo desconocida. Gracias por mirar. Cuéntanos qué te pareció el video de hoy. No olvides darle me gusta y no lo olvides. Nosotros somos Lo Nunca Contado.